les voy a contar lo que puede pasar con cualquiera de ustedes. Es decir, cualquiera de ustedes puede hacer lo que he hecho yo. Y me voy a tener que cachetonear un poco porque tengo que contarles que he hecho cosas buenas. Y ustedes van a tener que empezar a creerse el cuento también. Porque para ser un buen científico y para ser un buen ingeniero o una persona que se mete en ciencia tienen que creerse que se la pueden. Y tienen que ser patudos en ese sentido. Y aprovechar las oportunidades con mucha decisión. Y yo tuve la suerte de llegar donde Bill Rutter. Bill Rutter, una gran persona, me dijo, ya, trabajemos en algo. ¿En qué trabajamos? Bueno, él estaba entusiasmado en cómo los genes, ¿no es cierto?, se expresaban en distintos organismos. Y él me dijo, mira, trabajemos en levadura. ¿Por qué levadura? Porque la levadura es un microorganismo, y nuevamente viene el concepto de que habló Sebastián aquí, de los modelos, y era un modelo del ser humano. La levadura es el bicho más manipulable que hay, que más se parece a un humano. No, es difícil que ustedes los crean, pero tiene núcleo, como las células del humano, tiene sistemas de transporte, sistemas de obtención de energía idénticos casi a los del ser humano. Es un eucariote típico parecido a la célula humana. Entonces, haciendo experimentos en levadura, íbamos conociendo cómo el ser humano, íbamos sacando conclusiones que eran relevantes al ser humano. Pero también durante algunos años trabajando en la levadura, se nos ocurrió también porque supimos de una tremenda enfermedad para la cual no había cura. Y justo el año 76 saca el premio Nobel Baruch Blumberg, en que había descubierto el virus que producía la hepatitis B, una grave enfermedad que a la larga produce cáncer y mata a la gente porque simplemente o le hace una transferencia de un trasplante de hígado. En ese tiempo no existían los trasplantes todavía, no había pasado y la gente se moría. Entonces dijimos, bueno, también estudiemos eso. ¿Cómo? Porque veamos el genoma. En ese tiempo ya se aislaba el DNA, como lo vieron ustedes, y ya había intención de conocer los genomas más chicos. El genoma de la hepatitis B, el disco duro, y después lo vamos a hablar de eso, tenía nada más que 3.000 bases, era una cosita muy chica. Sin embargo, saber la estructura del genoma, es decir, el disco duro de este bicho con todos sus programas, era como para iniciar, conocer un poco este virus que había descubierto un hombre premio Nobel. ¿Qué significa ahí? Que nuevamente hay que aprovechar la oportunidad. Un hombre hace un descubrimiento, encuentra el virus, bueno, ahora agarremos ese virus que encontró el otro gallo y saquémosle jugo al trabajo. Y así fuimos capaces en ese momento de conocer el genoma del virus de la hepatitis B. ¿Y qué pasó en ese momento? Tal como decía Bernales, yo estaba en el medio del nacimiento de la ingeniería genética. La ingeniería genética es básicamente lo que le da a la biología ser una ciencia de la información, y eso es la biología. Si ustedes se van a dar cuenta, nosotros tenemos la célula que la información está en el disco duro, igual que un computador. Nuestras células tienen un disco duro. ¿Qué es lo que tiene el disco duro? Los programas. Bueno, nuestro núcleo con el ADN tiene programas. Nosotros usamos programas de acuerdo a lo que necesitamos. Los programas son de ese mismo tipo. ¿Qué pasa? Que los virus, por ejemplo. ¿Qué es un virus? El virus de la hepatitis B no es nada más que el mismo tipo de virus que ustedes tienen en sus computadores. Es un bit de información que se mete al disco duro de la célula humana, por ejemplo, un virus humano, y sobrevive, se replica y arregla a la célula para que viva para él, que es exactamente lo que hace el virus de computadores. Toma alguno de los programas y se reproduce y está dentro. Y chita que cuesta sacarlo, hay que hacer un programa contra virus. Bueno, eso es lo que son también las terapias contra los virus en la célula humana, son antivirus. Otros bits de información se introducen a la célula que contrarrestan al virus. Algunos son re jodidos de contrarrestar y hoy día todavía no podemos en 30 años contrarrestar el virus del SIDA, por ejemplo. Hoy día no se ha podido erradicar de la célula. Algunos virus son más fáciles, otros son más difíciles, pero es la misma cosa. Con la llegada de la ingeniería genética, ¿qué es lo que se logró?
que uno podía, porque todos venimos de una evolución común y tenemos un mismo sistema operativo, era posible sacar un programa de un organismo y meterlo en otro. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya sabemos ya cuáles son los programas que tiene este virus y cuál es el programa que genera la envoltura, como quien dice, la ropa del virus. Y la ropa de los elementos patógenos es muy interesante porque es lo primero que ve el hombre la célula humana cuando se infecta. Ve lo de afuera, no ve lo de adentro. Entonces la idea de nosotros en ese momento fue, chita, ¿por qué no hacemos envolturas huecas? Hagamos la envoltura del virus. Y se nos ocurrió por primera vez en el mundo que alguien usara la levadura para hacer eso, para que vean ustedes las relaciones. Nosotros estábamos estudiando la levadura por otra razón totalmente distinta. Estábamos estudiando el genoma del virus por otra razón y de repente dijimos, bueno, pero si juntamos estas dos podemos hacer una vacuna. Y podríamos hacer envolturas de virus hechas por la levadura. Y agarramos el programa genético del virus, lo aislamos como cualquiera que aísla DNA y se lo metimos a la levadura. La levadura se lo mete de una manera que la engaña un poco, cree que es una proteína propia. Y bueno, y la levadura, en el año 1978 nos damos cuenta que la levadura estaba haciendo las envolturas del virus de la hepatitis B. Saltamos al techo, porque en el fondo teníamos la posibilidad de una vacuna. ¿Qué pasó? Que estas envolturas resultaron ser una excelente vacuna. No pasaron más de 3 o 4 años, esto ya estaba en humanos y fue aprobado por el FDA el año 1986. Ahora, ¿dónde terminamos este desarrollo? Fue en una empresa. El año 81, con el nacimiento de la ingeniería genética, las posibilidades de usar esta tecnología en el desarrollo de productos buenos para la sociedad era inmenso. Y por lo tanto, toda la gente que tenía plata quería, oiga, consígame unos científicos para armar una empresa acá, una empresa allá. Nosotros armamos una empresa. Mi jefe de laboratorio en ese momento, mi profesor Bill Ratter, el que habla, y otro profesor, 3 de nosotros formó una empresa que se llama Chiron. ¿Y qué decidimos hacer? Lo primero, en el año 81, es hacer ahí el desarrollo final de la vacuna de la hepatitis B. ¿No es cierto? Que la tecnología básica la habíamos hecho en la universidad, pero nuevamente había una opción difícil. En ese momento eran muy pocos los profesores que se atrevían a salir del ambiente seguro, ¿no es cierto? Y muy fantástico de ser profesor universitario, a meterse en una empresa que para funcionar tenía que ser un producto útil para la sociedad. Pero nosotros teníamos la tecnología de la levadura y usando la tecnología de la levadura más adelante hicimos otros productos, y ahí terminamos la vacuna. Esta vacuna revolucionó el ambiente. ¿Para qué les digo? La primera vacuna en el mundo hecha por ingeniería genética. La primera vacuna totalmente inocua, porque no tengo el organismo yo. Lo que yo produje en la levadura es la envoltura del virus. Envolturas vacías, ¿no es cierto? Pero estas envolturas son lo que ve nuestro sistema inmune y produce anticuerpos y nos protege cuando ve el virus, porque cuando llega el virus lo primero que el cuerpo ve es también la envoltura. Esta vacuna salió como el producto más novedoso del año en Estados Unidos. ¿Ah? Para que vean que cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo. Yo no era ningún sabio loco, ni una persona extraordinaria, ni era una persona que tenía las mejores notas. Simplemente aprovechar y trabajar duro y ser riguroso, ¿no es cierto? Y aprovechar las oportunidades y atreverse. Y fue interesante que yo haya leído ese libro cuando tenía la edad de ustedes, de los cazadores de microbios, porque hablaba de los virus justamente. Pero resulta que en ese momento apareció el SIDA. En el año 1980 en Estados Unidos empieza a morir la gente de SIDA. Y nosotros vemos en el año 81 que un francés y un americano aíslan el virus. Bueno, nuevamente nos tiramos de patúo. Consigámonos el virus y hacemos lo que es más importante hoy día, un test para determinar el virus en la sangre. ¿Por qué? Porque gran parte del virus SIDA se transmitía por contacto sexual, pero una parte importantísima por transfusiones sanguíneas. Hicimos un test para hepatitis B. Agarramos el virus SIDA y fuimos los primeros en el mundo que secuenciamos el genoma, en una pelea fuerte contra otra empresa que quería hacer lo mismo. Fue tan fuerte la empresa
el proyecto tan difícil, que decidimos vivir en el laboratorio y durante 2 meses teníamos trabajo las 24 horas del día haciendo shift y teniendo colchones en el laboratorio para que la gente pudiera dormir entre experimento y experimento. Y fuimos los primeros que terminamos con eso. Nuevamente, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos los pedazos genéticos, los programas que producen la proteína del virus SIDA, y usamos esa proteína, la produjimos en levadura nuevamente, no con la idea de una vacuna, porque nunca resultó la vacuna, pero ¿qué hicimos? Los test para determinar la sangre contaminada con virus SIDA. Tenemos la sangre ya libre de virus de hepatitis B, virus SIDA, y esto también causó una gran revolución. Y causó todo un negocio de banco de sangre. Figúrense ustedes, lo importante es tener la sangre inocua y libre de bichos. Millones y millones de transfusiones de sangre existen en el mundo. La gente se agarraba hepatitis B, se agarraba SIDA en ese tiempo, y se agarraba otro virus que se llamaba el virus desconocido de la transfusión, porque ni siquiera tenía nombre. Unos le llamaban noano B, otros le decían el virus de la transfusión. Resulta que cada persona que se operaba el corazón en ese tiempo, cuando necesitaba transfusiones de un pool hecho de 5 o 10 donantes, aumentaba 5 veces o 10 veces la posibilidad de que hubiera un gallo que infectara el pool, gran parte de esa gente terminaba con SIDA y con otras enfermedades. Bueno, hicimos lo que se llama el test para banco de sangre. Y se nos metió el negocio del banco de sangre y nos pusimos a pensar, bueno, falta el tercero, este virus raro, este virus que se llama noano B, que no tiene nombre, este virus que durante 20 años el National Institute of Health, es decir, el laboratorio norteamericano más importante de investigación, no había logrado descubrir. Tanto que uno de los directores del NIH lo puso en el diario que lo habían descubierto. Gran fracaso. Ya nadie creía que alguien lo iba a poder encontrar. Nosotros pusimos a trabajar gente en eso en nuestra empresa. Al cabo de 5 años de arduo trabajo, descubrimos el virus de la hepatitis C. Lo encontramos. ¿Cómo lo encontramos? También con ingenio, etcétera. Teníamos unos chimpancés que otra persona en Los Ángeles para estudiar este fenómeno, este virus que no conocía, los había infectado y tenían una sangre muy rica en el virus, porque en el hombre es muy baja la cantidad. Y a partir de la sangre de estos chimpancés fuimos capaces de agarrar un pedacito del genoma de la hepatitis C y eventualmente lo tuvimos todo. El año 1988, anunciamos a los principales como quien dice, las cabezas pensantes del banco de sangre y a los hepatólogos que teníamos el virus de la hepatitis C. Carriles, no nos creyeron. ¿Cómo es posible? Ustedes ahí han hecho lo que no se hizo en 20 años. Bueno, le dijimos, prepárenos 20 muestras, totalmente al azar. Ustedes saben los resultados, mándenla para nosotros, yo les voy a decir cuáles tienen hepatitis transfusional y cuál no tiene. Le achuntamos a todas, no podían creer. Y los negocios del futuro van a ser basados en ciencia y tecnología. Son los negocios de la economía del conocimiento. Y nosotros tenemos un 3% de nuestras exportaciones basadas en economía del conocimiento. O sea, tenemos un desafío impresionante de cómo cambiar esto de basado en cobre, básicamente, porque incluso le llaman productos naturales, la mitad es puro cobre, que se va a acabar. Y si no impulsamos la economía del conocimiento, antes que se acabe el cobre estamos jodidos, nos va a pasar lo mismo que el salitre. Bueno, se acabó la cuestión y no usamos la plata, y ni usamos el esfuerzo, ni hicimos nada. Yo creo que este programa con ustedes les dice que es posible. Yo les quiero demostrar que es posible porque yo les puedo decir, yo lo hice. Y conozco muchos otros chilenos que lo han hecho.